Continuamos con la presencia del señor embajador de México en Honduras, don Víctor Hugo Morales, estoy pensando en Morelos, no le digo que me confundió el sentimiento y el cariño por México. Hablábamos de Mariano Azuela a Juan Rulfo, ya usted lo dijo, en la narrativa mexicana hay un antes de Rulfo y un después de Rulfo. Y es curioso que Azuela publica los de abajo, 1916, con lo que inicia una etapa distinta en la literatura latinoamericana. Es el año en que se muere Rubén Darío y se muere Modernismo, con él. Es interesante. Pero vamos a hablar también de los poetas de la época, los poetas contemporáneos, anteriores o posteriores al mismo Juan Rulfo, una figura, como se lo dijo, con 2 obras tiene uno suficiente para eternizarlo. Veamos los poetas, señor embajador. Me refiero a gente como el mismo López Velarde, a Villaurrutia, todo este grupo, Salvador Novo, Chumacero, hasta Octavio Paz, por el caso. ¿Qué vamos a hablar de la poesía mexicana? Porque se desarrolla casi en la misma intensidad y trascendencia. Sin duda, es la misma intensidad, trasciende, pero sin duda que es una vertiente diferente, ¿no? En tanto la novela justamente va a describir la realidad rural del México que estaba viviendo esta enorme crisis política y social que fue la Revolución Mexicana. Por otro lado, la poesía era una poesía más bien elitista, era una poesía casi aristocrática, con el propio López Velarde, fuera de La Suave Patria, regularmente uno ve sus obras y son más ligadas al romanticismo post Rubén Darío que justamente a la cuestión de describir la realidad social. Y desde luego con Ibargüengoitia las cosas ya cambian, ¿no? Las cosas se vuelven ya más sociales, tiene ya un tono y un dejo de mayor preocupación de reflejar la realidad que el México de inicios del siglo XX estaba viviendo. Entonces sí, hay poesía, hay gran poesía muy fuerte, pero que no va ligada justamente a la misma temática que estaba viviendo la novela, que le daba y le dio mucha identidad a el México de todo el siglo XX y que después se reflejaría en las grandes películas de cine de oro mexicano, 20, 30 años posteriores, pero que la novela le da ese basamento justamente de el guión y de sujeto que tendría justamente el cine mexicano. Así que sí, tenemos poesía importante, poesía fuerte, a veces muy patriótica, como la de López Velarde, pero a veces poesía más bien ligada a la corriente del romanticismo, pero fundamentalmente lo que nos identifica es la magnífica novela revolucionaria en este inicio del siglo XX. Claro, ¿y dónde dejamos a Amado Nervo? Que es un autor muy leído en este país. Supongo que dentro de ese romanticismo, post-romanticismo, sin ninguna duda. Sí, claro. Paz es posiblemente el más conocido de los poetas mexicanos del siglo pasado, inclusive el premio Nobel nunca estuvo mejor, más merecido que en su caso. Pero llegamos a lo que se denomina el boom de la narrativa hispanoamericana, que a nosotros nos llegó tarde, pero al fin y al cabo nos llegó. Y me refiero a García Márquez, Vargas Llosa, el mismo Rulfo debe estar en ese boom porque es el que abre las puertas, pero dentro de todos ellos, incluido a Arreola, voy a mencionar otro, brilla por su propia cuenta el autor de la gran novela latinoamericana, Carlos Fuentes, que fue el objeto de su magnífica conferencia en nuestra institución la semana pasada. Entremos en Fuentes. ¿Qué hace a Fuentes singular? ¿Qué lo hace realmente importante y, si se quiere, imperecedero para, no digo la literatura americana, para la gran literatura universal? Primero tendría yo que dar una palabra sobre Octavio Paz. Es decir, Octavio Paz es un poeta y Octavio Paz es sobre todo fundamentalmente un hombre de letras, un literato, es un intelectual en la expresión más amplia de la palabra. Lo mismo hace extraordinaria poesía, que escribe grandes ensayos,
que denotan la realidad y la forma de ser del mexicano. El laberinto de la soledad no es sino una introspección justamente a la realidad del ser mexicano, y en ese sentido no hay mejor valor para un premio Nobel de literatura como fue Octavio Paz, que justamente su obra, unas obras primeras como puede ser El laberinto de la soledad. Y en ese sentido tenemos ese gran poeta que trasciende, digamos, de los años 30, 40 en adelante, con gran poesía, pero sobre todo también con ensayística. Y en ese sentido quiero dejar muy en claro que Octavio Paz es un poeta, sí, pero sobre todo y fundamentalmente es un intelectual, un hombre absolutamente culto, conocedor, y que al final de sus días supo además valorar lo que representaba la televisión como forma de acercarse al pueblo. Hizo de la televisión culta la forma de acercar el conocimiento, el gusto por la literatura, por las artes al pueblo mexicano. Y eso sin duda que ha sido una de las grandes aportaciones de Octavio Paz a la realidad y a la cultura mexicana. ¿Y qué sucede con Carlos Fuentes, otro de los grandes faros de la literatura y de la intelectualidad de México? Pues justamente la diferencia con otros autores, sobre todo con los grandes novelistas de la Revolución, es que Carlos Fuentes es un hombre universal. Ni siquiera nació en México, es hijo de diplomático, y en ese sentido él nace, digamos, por accidente diplomático en Panamá, y donde está apenas unos cuantos meses cuando a su padre lo transfieren a Brasil, después va a Washington, donde aprende perfectamente inglés, pasa buena parte de su infancia, regresa a Sudamérica, lo mismo vive en Buenos Aires, que en Brasilia, en Santiago, en Montevideo. Es decir, es un hombre que conoce la realidad latinoamericana, pero sobre todo justamente que tiene una visión cosmopolita de la vida. Y así llega a México. Carlos Fuentes llega a vivir a México por primera vez teniendo 16 años. Y en ese sentido, México de la década de los 40 se le abre como una gran oportunidad de vida, como una forma de ver un país que dejaba la revolución y que empezaba a crecer de una manera vertiginosa, empezaba a urbanizarse, y Carlos Fuentes abreva de toda esta nueva realidad mexicana para crear sus obras. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, él rompe con la tradición rural de la literatura mexicana, estas grandes obras generadas después de la Revolución, y él dice, vamos a hablar ahora de un mundo diferente, de un México diferente, que es el mundo urbano. Y ya para entonces la Ciudad de México tenía 5 millones de habitantes, y nunca nadie, ningún escritor se había dedicado justamente a interpretar la nueva realidad urbana de México. Carlos Fuentes se atreve a hacerlo, y se atreve porque es realmente, y lo digo con la novela La región más transparente, es realmente un enorme riesgo literario. Primero, cambiar de sujeto, que sea un sujeto urbano, porque la región más transparente, más allá de los personajes, el verdadero sujeto de la novela es la Ciudad de México. Una ciudad que se transformaba, una ciudad que se industrializaba, una ciudad que tenía una explosividad demográfica, y en ese sentido Carlos Fuentes se atreve a cambiar de temática, lo hace con la Ciudad de México, y nos brinda una extraordinaria, excelente novela que justamente con ella, y recordemos que es del 58, puede ser para algunos estudiosos con la que empieza el boom de la narrativa hispanoamericana. Para otros son unas novelas posteriores, como puede ser Aura, o puede ser también La muerte de Artemio Cruz, pero fundamentalmente la obra esencial con la que rompe con el pasado literario mexicano Carlos Fuentes es con La región más transparente, que es del 58. Hay quienes ubican pues el boom hispanoamericano de la narrativa en la década de los 60 y principios de los 70, pero hay quienes ven más atrás y pueden ver una obra como la del 58 para ellos. Estamos conversando con el señor embajador de México de Honduras sobre literatura mexicana, pero particularmente sobre la obra, acerca de la obra de Carlos Fuentes. Vamos a una pausa, no nos cambien, que regresamos en unos segundos.